Ahí está. Entonces, Estás... la presento, maestra. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este conversatorio de parte del Ambulatorio Psicoanalítico Serie Hacer Psicoanálisis y de Espacio Psicoanalítico, que son ahora sí que nuestros anfitriones. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Gabriela Gómez con el tema de trastornos narcisistas. Les comparto un poco de su trayectoria. La doctora Gabriela es psicoanalista con 30 años de práctica clínica. Tiene maestría en psicología clínica con enfoque psicoanalítico por la Universidad de Guadalajara y es doctora en arte y cultura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el doctorado en arte y cultura en la sede Universidad de Guadalajara. Su investigación desde hace varios años es el canto a los niños pequeños de familias tapatías. Ha participado en congresos internacionales y nacionales y asimismo cuenta ya con varias publicaciones. También es docente en diversas instituciones en los niveles de licenciatura, maestría y especialidad. Además, fue coeditora de la revista de psicoanálisis Don Nominus. Como un paréntesis, doctora, ha de saber que esa revista fue con las que yo inicié en estas trayectorias del psicoanálisis. Mira, qué gusto. Me estoy introduciendo por acá. Mira, entonces valió la pena ese tiempo editorial. Muchas gracias por todo ese trabajo. Sí. Bueno, pues le cedo la palabra, doctora. Sí, pues muchas gracias. Agradezco la presencia de quienes se tomaron un tiempo para reunirnos y conversar. Bueno, cuando Pepe me invitó y el doctor Hugo me invitaron a formar parte de estos conversatorios, me dio mucho gusto pensar que nos vamos a reunir. Siempre he sido amante de los espacios del diálogo para pensar en lo que nos concierne a quienes estamos interesados en la clínica psicoanalítica. Y Pepe y yo hemos tenido a lo largo de muchos años la ocasión de dialogar en torno a los trastornos narcisistas. Y supongo, y me lo explicó de esta forma, que por eso fue que me invitó, ¿no? Sabe también, además, mi cercanía teórica con Octavio Chamizo, que es con quien yo estuve trabajando y conocí respecto a los procesos que están en juego para la clínica del narcisismo. Y bueno, a partir de todo esto que se ha suscitado, entonces el diálogo continúa. Aquí estamos. Gracias, Pepe, por la invitación. Gracias a Espacio por brindarnos esta posibilidad para el encuentro. Y bueno, lo primero que voy a intentar hacer es deslindarnos de la concepción de trastorno narcisista a la más burda usanza del DSM-5, ¿no? Porque desde la perspectiva del DSM-5, el trastorno de personalidad narcisista, ya no me acuerdo bien exactamente cómo dice, pero no creo equivocarme si les planteo que ahí se habla de alguien que solo es capaz de quererse a sí mismo, son personas egoístas, arrogantes, y como si solamente hubiéramos quedado también nosotros atrapados con la idea de Narciso viéndose su sombra en el agua, ¿no? Yo creo que el asunto de los trastornos narcisistas distan de esta concepción. Si somos psicoanalistas o si estamos en el terreno del psicoanálisis, sabemos que se está hablando de algo constitutivo que trastoca profundamente la posibilidad de concebirnos a nosotros mismos y al mismo tiempo
a tener la posibilidad de elección de objeto y relacionarnos con el mundo de determinada manera. Esto, entonces, me parece que quiero decirlo de partida porque entonces se trata de otra cosa, ¿sí? Hablar de trastornos narcisistas me puso en la necesidad de plantear dos cuestiones que son muy importantes como punto de partida. Uno es recordar que nos constituimos, no nacimos constituidos, no nacemos constituidos ya, ¿sí? Nos constituimos y esta constitución, por supuesto que siempre tendrá que ver con un otro que incide en los tiempos de constitución. Esto sabemos que con Freud nos constituimos a partir de un estado de prematuridad en el que nacemos y es a partir de este encuentro con este otro que incide, que en un primer momento es la madre, en este estado de desvalimiento original por precisamente la condición de prematuridad, dependerá absolutamente del auxilio que nos brinde esta madre o cualquiera que funja como tal. De tal forma que ese otro será el que incide en este tiempo de constitución. La manera en la que este encuentro se produce es la que va a brindar las condiciones para dar la singularidad de nuestra experiencia constitutiva. Nos constituimos en función de un otro. Entonces, y es a partir de ahí que el asunto se pone muy complicado, porque no se tratará entonces de algo en términos evolutivos, ¿no? No es algo que tiene que ver con todo un bagaje heredado con el que ya contamos y simplemente nacemos, crecemos, se desarrolla, nos reproducimos y morimos. Depende absolutamente de aquello que entonces se va a dar en el encuentro con ese otro. Para esto, bueno, múltiples autores nos dan las coordenadas para profundizar de qué se trata esto, ¿no? Winnicott, cuando habla de una madre suficientemente buena, que va a ser quien va a brindar este auxilio materno, ¿no? Que va a generar todas las condiciones para que un bebé se constituya, se identifique con una figura que le pone estas condiciones para que se pueda reconocer como alguien ahí, ¿sí? Si hablamos de este tiempo entonces constitutivo, bueno, definitivamente tiene que ver también con la subjetividad de precisamente quien recibe a ese bebé en estado de desvalimiento y estado de desamparo, nos dice Freud, en escrito para neurólogos, Psicología para neurólogos, que ese estado de desamparo es el principal, la causa de todos los motivos morales, ¿no? Porque justo ahí en ese encuentro con el otro, con toda esa vulnerabilidad, con todo lo que del otro recibe para ser existente, en una dependencia absoluta, nos dice Winnicott, pues dependerá también entonces de las condiciones subjetivas maternas, ¿no? Nos constituimos, esta es la primera premisa,
¿sí? Con la que quiero partir. La otra es recordar que lo inconsciente no es desde el origen, ¿sí? Esto quiere decir que cuando este sujeto nace en estado de desvalimiento, y bueno, ahora aún no es un sujeto, si nos apegamos a otros, sabemos que sujeto ya es a partir de una cuestión que ha sido precisamente constituida por ese encuentro con los otros, ¿no? Pero vamos a referirnos para poder entender y diferenciar. En este primer momento vamos a hablar de Infants, por ejemplo, como lo hace Piera Olanier, cuando ella reconoce en el Infants quiere decir aquel que no tiene palabra, ¿no? Es esta constitución que solo puede ser a partir de ese encuentro en el que ella dice algo muy hermoso, ¿no? Dice, cuando pecho y boca se encuentran, se inaugura el mundo. Y el mundo entendido como todo aquello exterior a él y a ella, a la psique. Esto es Freud también, sí. Y lo es porque con Freud también sabemos que es extensa. Y esta extensión es precisamente porque en los orígenes es que a partir del otro y la subjetividad del otro y el mundo que el otro le presenta es que se pondrá en marcha, ¿no? Entonces aquí comienza a haber una cuestión, lo voy a decir de esta manera, como de intercambios, de posiciones, de lugares que en la puesta en marcha de la existencia se van a jugar para constituirnos. Cuando les digo que el inconsciente no es desde los orígenes, en quien está por constituirse, es porque en quien se constituye tendremos que pensar en este sentido en los destinos pulsionales, ¿sí? Recordemos que el primer destino pulsional es vuelta sobre lo contrario, ¿no? Entonces, este infans nace en estado de desamparo y desvalimiento y toda esta energía alcanza al otro, ¿sí? El otro responde a este llamado, viene a él y aquí digamos que precisamente al colocarse en este lugar de quien le presenta al mundo, y si nos apegamos a Pierre Olanier tendríamos que pensar en esto que ella denominó el contrato narcisista. El contrato narcisista tiene que ver con todo aquello previo que los antecede a ella y al infans que nace, ¿sí? Y que provee de todo un discurso del cual la madre es portavoz, ¿no? Esta madre que se coloca precisamente en ese lugar frente a ese infans y al colocarse como portavoz es entonces quien habla al niño y habla del niño de alguna manera. Entonces es una voz invocante que va a hacer y a colocar a este sujeto que ya desde la perspectiva de ella sí tiene un lugar, puede hablar de él y le puede hablar a él, ¿sí?
Pero cuando todas estas, estoy hablando de condiciones que serían como las más favorables, ¿no? Si esto se produce, este estado de encuentro, en el que, bueno, en el infancia puede comenzar a esta actividad de representación, ¿sí? Todo esto que en el infancia va a hacer posible que pueda constituirse y en un proceso psíquico avanzar de ser este ser en estado de desvalimiento a aquel que en este proceso pueda en algún momento dar cuenta de sí, ¿sí? Decir, yo soy, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de procesos psíquicos que van, en términos de representación, nos dijera Piera, del pictograma al enunciado, ¿no? Pero en medio de todo esto, lo pulsional juega un papel muy importante y no necesariamente centrándonos en estos estadios de desarrollo libidinal, ¿no? Si se encuentra en el estadio oral, no solo ahí, sino que me parece que aquí hay algo que es muchísimo más rico e importante en Freud. Claro, tiene que ver con esto, tiene que ver con la pulsión, pero cuando estoy haciendo todo esto, este rodeo o esta explicación para entender cómo en algún punto esto que fue la vuelta hacia lo contrario, en algún punto tiene la posibilidad de la vuelta, este retorno sobre la persona propia, que en tiempos de constitución va dando la posibilidad de que ya algo haya quedado constituido, ¿sí? Ya puede ser posible que hablemos de la identificación primaria, del autoerotismo, porque ya ha habido una investidura libidinal hecha por parte del otro, ¿sí? Y ya hay toda una posibilidad de pensar en un borde que ha quedado constituido precisamente porque ha habido un otro que incide en este tiempo de constitución y en términos de borde sabemos, la pulsión es un concepto fronterizo, ¿sí? Y que es extensa precisamente porque hay algo que tiene que ver con esto fronterizo, hay algo que entonces se constituye como una adentro y una afuera, y entonces, vuelta a lo contrario, el tercer destino pulsional es la represión. Y es hasta que la represión se constituye que podemos pensar en que es hasta que la represión se instaura que podemos pensar en algo del orden de lo inconsciente, ¿no? En todo caso, si ha habido algo del orden de lo inconsciente, en todo este movimiento constitutivo ha estado del lado de la madre, ¿sí? En la madre lo inconsciente, por supuesto que opera, porque ella de una u otra forma ya ha sido constituida y esperemos que en ella la represión opere, si no estamos en serios problemas, ¿no?
para este ser que está en constitución, por supuesto que se trata de serios problemas. Entonces, bueno, si estamos planteando hasta aquí estas dos premisas fundamentales, que son que nos constituimos y lo inconsciente no es desde el origen, sino que están todos estos destinos pulsionales antes de pensarlo de esta forma y la represión se instaurada. Bueno, si pensamos en los trastornos narcisistas, tendríamos que colocarnos en esto, previo a que la represión se instaure. Si estamos en el terreno de los trastornos narcisistas, tenemos que ubicarnos aquí. En términos constitutivos, algo profundamente se incidió de alguna manera para que lo que se produjera tuviera o nos diera pautas para pensar en algo que tiene que ver con el trastorno narcisista o que podemos denominar como trastorno narcisista, ¿no? Y bueno, entonces, ¿a qué podemos definir si el trastorno narcisista no es esto a lo que podemos llamarle como el DSM-4? Alguien que quiere, o 5 o 7, ya no sé en qué número va. Bueno, aquí yo encuentro mucha afinidad con el pensamiento de Octavio Chamizo. En su libro de las sombras de Ovidio ustedes pueden encontrarlo muy detalladamente. Es un libro pequeño, pero muy consistente. Aborda procesos que son sumamente complejos, pero que nos dan una pauta para pensar en los trastornos narcisistas o, como él les llama, la clínica del narcisismo, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera podemos pensar los trastornos narcisistas y afín a esta propuesta de Chamizo? Él plantea, por ejemplo, que esto es algo que solo que surge de la clínica, ¿no? Que tiene que ver con problemáticas como lo psicosomático, como las adicciones, esto que tiene que ver con pasajes al acto o ideaciones suicidas muy insistentes, ¿no? Sin que necesariamente pueda ser pensado como la em, em, con la gravedad de una psicosis, pero con tanto sufrimiento porque da cuenta de este vacío. Sabemos que entonces hay en estos trastornos algo, en estos padecimientos, son estas manifestaciones clínicas, algo que se juega profundamente en términos de narcisismo, ¿no? Se ha abierto la discusión en muchos sentidos y en varias ocasiones para pensar, por ejemplo, si puede considerarse el narcisismo como otra estructura, ¿no? Si tenemos a las tres grandes estructuras que sabemos que son las únicas que consideramos en psicoanálisis, y bueno, y son neurosis, perversión y psicosis, y por supuesto que hemos de considerar a los borderline, y entonces aquí también se abre la pregunta, podemos pensar también ya el narcisismo como una estructura,
Y aquí, bueno, pues está la discusión. Yo aquí me gustaría entonces comenzar a hilar lo que he hablado anteriormente, ¿no? Mi experiencia en la clínica ha sido con niños y con adultos, pero tengo muchos años trabajando con niños, muchísimos años. Por alguna razón, yo primero trabajé con niños y después trabajé con adultos, ¿no? Así fue mi camino en la clínica. Y digamos que cuando trabajo con niños estoy o me aproximo a las dificultades que están incidiendo en términos de narcisismo, generando heridas narcisistas profundas que sabemos que si no se trabaja en lo que está suscitándose en la relación madre-niño o niña o padres y adolescentes. El camino hacia donde se va dirigiendo el padecer y el sufrimiento de un niño terminará decantando en una de las estructuras. ¿Sí? A ver si me expliqué con esto, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo a un niño pequeño que viene con un posible diagnóstico de autismo, inmediatamente yo sé que hay algo del orden del narcisismo que está dañado profundamente, porque aún en esto que les planteaba en términos de los destinos pulsionales, hay algo que queda en estos primeros dos movimientos que tiene que ver con vuelta hacia lo contrario o vuelta sobre la persona propia, que no termina de constituirse o de tener una movilidad distinta porque no se instaura la represión. Pero yo estoy trabajando con el niño en ese in situ, digamos, ¿no? En ese tiempo todavía constitutivo. Entonces yo me coloco transferencialmente frente a ese niño, esa niña, ese adolescente o esa jovencita. En ese sentido, sobre todo cuando son muy pequeños, estoy ahí trabajando en algo que está constituyéndose apenas, ¿no? No es algo ya coagulado en el tiempo, es algo que encuentra toda la posibilidad de movilidad subjetiva y que va a cambiar si el trabajo que se produzca en la clínica permite que se genere esta movilidad, pero hay algo ahí que también está comprometiendo la constitución narcisista y que si logra generarse algo, esta movilidad subjetiva, avanzará ese pequeño y yo ponía como ejemplo el autismo, pero podemos hablar, bueno, entonces el niño o la niña encontrará la manera de relacionar, estar en el mundo, ser en el mundo, reconocerse a sí mismo, relacionarse de una manera diversa. Y probablemente ni siquiera podremos en un tiempo hablar de autismo o no autismo, ¿no? Lo que no ocurre si recibimos a la adolescente con un diagnóstico de autismo, no ocurre de la misma manera y mucho menos si recibimos a un adulto, ¿no? Entonces, los tiempos en los que recibimos un mismo
posible diagnóstico en la clínica representa una problemática diversa. Primero, porque en uno apenas está en constitución y mientras no se atraviese la adolescencia encuentra la posibilidad de movilidad subjetiva absoluta, ¿sí? O sea, esto de los niños pequeños antes de cualquier padecer que esté incidiendo profundamente en la constitución narcisista, encuentra una posibilidad diferente, ¿no? A diferencia de cuando se recibe un adulto. Es, aunque sabemos de la posibilidad de generar esta movilidad subjetiva, difícilmente están las condiciones como para que la estructura se modifique del todo, ¿sí? Pero, o sea, esto es, me estoy metiendo a asuntos de diagnóstico diferencial, a asuntos estructurales que no había pensado, pero hasta, bueno, en la asociación libre hasta aquí llegué. Es inevitable, ¿no? ¿Todavía tengo tiempo, Pepe? ¿Sí? No. Bueno, entonces, en la clínica es en donde estos asuntos, más bien esto que podemos encontrar en la clínica, que surge en la clínica y que da cuenta de trastornos narcisistas importantes, a que nos enfrentan, sobre todo si trabajamos con adultos y adolescentes, ¿no? Si estamos con pequeños, también finalmente estaremos frente a la misma problemática, pero con mucha más posibilidad. Bueno, voy a recordar el texto de Freud sobre el introducción del narcisismo y a retomar esto que es una idea de Chamizo, pero que me parece importante recuperar, porque desde la perspectiva de Freud, el asunto a lo largo de toda su obra, pero particularmente en Introducción del Narcisismo, él lo que plantea tiene que ver con las maneras en las que se elige el objeto, ¿no? Cuando ya estamos en condiciones de elegir más bien la forma en la que se elige el objeto, y esto es algo que se mueve en distintos tiempos, ¿no? Freud dice, se elige el objeto de acuerdo a lo que se elige al objeto de acuerdo a lo que se fue, o se elige al objeto de acuerdo a lo que se querría llegar a ser. Y se elige al objeto según lo que fue como parte de uno mismo. Estas cuatro figuras de elección de objeto son diferentes a la elección de objeto por apuntalamiento, ¿no? La elección de objeto narcisista, que es esta que se juega en estas cuatro formas, acorde a lo que se fue, a lo que se querría hacer, o según a lo que se es, o según
El que fue como parte de uno mismo son elecciones de objeto narcisista. El asunto con esto, ahora lo voy a relacionar con lo que hablábamos al inicio, tiene una complejidad enorme para los trastornos narcisistas, porque cuando nace un bebé en estado de desvalimiento, en dependencia absoluta, se va a encontrar con alguien que lo acoge de cierta manera. En ese, de cierta manera, se va a producir precisamente una forma de relacionarse que tiene que ver con estas figuras de elección de objeto narcisista, que va a llenar de determinada manera las cualidades y las formas en las que se vinculan y sobre todo lo que principalmente se pone en juego es la forma en la que se genera el pacto narcisista. Si una madre toma a ese infante y lo ama como el objeto según lo que se es, entonces está con ese bebé en una relación especular importante. No será lo mismo si toma al objeto, esta madre toma al bebé como este objeto y lo ama según lo que se fue. O sea, son estas madres que en algún punto estarían pensando, es que yo era de tal forma, entonces tú tendrás que ser de tal forma. Y llevan al bebé a ser de tal forma o de tal otra, sin considerar del todo esta diferencia radical con el infante que tienen enfrente, ¿no? Sino amándolo de acuerdo a lo que se es o a lo que se fue. La otra forma en la que esta forma de amor se establece es según el que se querría ser. Entonces son esta madre que llena de expectativas al hijo para que sea todo lo que ella tiene la ilusión de que sea, ¿sí? Y por último, se ama al objeto según el que fue como parte de uno mismo. Esto es la propuesta ya a partir del texto de Freud, de introducción del narcisismo, de esta manera de elección de objeto narcisista. Bueno, la propuesta de Chamizo precisamente es que estas madres amarán al hijo acorde a estas diferentes formas de elección de objeto narcisista, lo cual tendrá un impacto o una incidencia particular que yo creo que en la clínica tiene una relevancia importantísima considerarla, ¿sí? Da un particular esclarecimiento, porque a veces cuando solamente lo pensamos, se ama el objeto acorde a lo que se es. Bueno, sí, pero ¿y esto cómo impacta? ¿O por qué tiene incidencia? ¿O cómo es que se da? ¿O por qué? Si una madre y un infante se aman bajo esas condiciones, entonces todo eso que se sucede va
a privilegiar una forma de ser y estar en el mundo. Lo complicado de esto es que esto deja una particular forma de fantasía. Y esto nos va a remitir, de acuerdo a lo que esta propuesta de la clínica del narcisismo tiene, esto nos va a remitir precisamente a que entonces esto que Chamizo retoma de Pierre Felida, que tiene que ver con una masa de dos, ¿sí? Al momento en el que esto se constituye de una determinada manera y privilegia una forma en la que dos generan una masa, bueno, en términos de fantasía, que si lo utilizamos en términos lacanianos, diríamos en términos de fantasma, el fantasma que rige en estos trastornos es un fantasma de retorno de vientre materno. Este fantasma de retorno al vientre materno es el que está en juego en todos estos padecimientos narcisistas profundos, por los que podemos ver por qué pueden fundirse en la botella, en la clínica de las adicciones, o pueden quedar consumidos hasta los huesos en la anorexia, o porque sí pueden hacer un pasaje al acto, ¿sí? Porque hay algo que está en juego precisamente porque la clínica del narcisismo o los trastornos narcisistas a lo que nos enfrentan son a precisamente esto que Narciso tuvo que ver con aquello tan impersonal que cuando se asomaron lo único que vieron fue vacío, fue sombra, porque a la hora que se establece el pacto narcisista, precisamente porque la represión no opera, ¿sí? Quedan conformados en esta masa de dos. Y lo que hacen es, de las múltiples y variadas formas en las que sus padeceres nos lo muestran en la clínica, se protegen, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el tiempo ya se nos va a acabar, Pepe. Así es, No me doctora, ya dirás que estamos. pues a mí me gustaría parar aquí y comenzar con una serie de, no sé, preguntas, hacer un diálogo. Muy bien. Bueno, igual los que gusten pueden levantar la mano para hacer cualquier pregunta y aquellos que pues por X o Y no puedan abrir su micrófono pueden ponerlo en el chat y con mucho gusto yo lo leo y lo comparto, ¿sí? Igual cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran aportar y pues damos 20 minutitos para esta parte. Bueno, probablemente yo paré de forma muy abrupta, entonces seguiré hablando. A lo mejor piensan en una pregunta para
Voy a aprovechar el tiempo entonces mientras tienen sus preguntas. No, doctora, yo sí tengo, no tanto A una ver. pregunta, pero sí un comentario. Ajá. Bueno, algo que yo estaba pensando, justamente concuerdo con esta visión, ¿no? De que el inconsciente no es desde el origen, sino que también es algo que aparece con la represión, ya sea primaria o secundaria. Y pensaba mucho, nomás que yo no recuerdo muy bien cómo lo comenta Lacan, pero sé que habla de un deseo de reconocimiento, ¿no? Y nomás no me acuerdo porque es como un doble juego, ¿no? No sé si es deseo de reconocimiento o reconocimiento del deseo. Sé que algo hay por ahí, ¿no? Del deseo de reconocimiento. Am, pero lo que me quedó mucho en la asociación que yo estaba haciendo de lo que yo la escuchaba, era, por ejemplo, la idea que yo tengo de los trastornos narcisistas. Que Sí. para mí el trastorno narcisista, por ejemplo, una de sus características es la fragilidad justamente del narcisismo, ¿no? O sea, uno los puede confrontar de repente con esta falla narcisista, ¿no? Con esta omnipotencia que ellos a veces que hablan, ¿no? O discursivamente pareciera que la quieren sostener, ¿no? De que pueden hacerlo todo, esta omnipotencia también de pensamiento. Y yo decía, me quedé pensando, dije, oh, qué curioso que haya tanta fragilidad, ¿no? Y justamente por eso me estaba sonriendo ahorita que decía que cuando uno se enfrenta contra ese espejo y se asoma, pues lo que encuentra es vacío, ¿no? Y bueno, me quedo mucho con esta idea que yo tengo, porque yo lo que pensé cuando estaba platicando sobre esto, era que lo que hace el narcisista, bueno, no en todos los casos, ¿no? Hay que ver caso por caso, es sostener el narcisismo del otro, de la madre. Justamente en esta masa indiferenciada, ¿no? Porque me imaginaba yo que estos pacientes, estas personas, lo que tratan de sostener es el narcisismo del otro para ser sostenidos a su vez, ¿no? Porque en esta Pues, masa lo que se encuentra, si no está la omnipotencia del otro, pues es el desvalimiento y el vacío. Entonces hacen todo por como quedar en el lugar, me pareciera ahorita, ¿no? Digo, siempre es caso por caso, pero como esta insistencia a lo mejor de quedar en el lugar, de ser el objeto de la madre, ¿no? En ese sentido de lo que se hubiera querido ser, ¿no? y aquí el asunto, tienes toda la razón, es que cuando se establece un pacto que es del orden narcisista, el asunto es que siempre queda ahí algo que se juega en esto que puede pensarse como yo estoy dando algo a cambio, ¿sí? Y quedan atrapados ahí en esto precisamente. Quedan atrapados porque el otro que en esta incidencia en tiempo de Constitución marcó esas formas de ser y estar en el mundo, en el que además le demandó al otro, tú hablabas del deseo hace un momento, ¿no? Le demandó al otro algo que el otro le dio a cambio, ¿sí? Porque la clínica del narcisismo siempre precisamente pone en juego los bordes, porque la represión no termina de instaurarse, ¿sí? Entonces también es una clínica de la alienación y el pacto narcisista es una trampa entonces porque siempre se está dando algo a cambio, ¿no? Hay que sostener al otro, que a su vez le hizo pensar y así era la única forma de ser y estar en el mundo, ¿no?
Entonces, esto es lo que podemos ver en esta, no sé, ahora pienso como con los ejemplos clínicos, a mí me parece que siempre es más fácil entender algo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, voy a hablar de anorexia, ¿no? La anorexia puede presentarse en todas las estructuras, ¿sí? Puede haber anorexia en una mujer histérica, también puede haber anorexia narcisista y también puede haber anorexia en la psicosis. Pero se están jugando cuestiones distintas. La anoréxica histérica será anoréxica hasta que verdaderamente le dé hambre, ¿no? El punto con la narcisista es que nunca le va a dar, ¿sí? Porque en esta masa de dos, esto que se juega en la anorexia sabemos que se juega en la oralidad, ¿no? Hay algo en la oralidad que queda, en la que se está jugando, pero la anoréxica narcisista es capaz, precisamente porque de lo que se trata es de vacío, ¿sí? Hacer de su cuerpo una ofrenda que es capaz de entregarle a la madre y darle hasta los huesos, ¿no? Em, entonces sí, están, digámoslo así, tú preguntabas si tiene, ¿cómo es esto del deseo? Si pensamos en Lacan, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Si en esta relación con la madre, sí, esto que hablamos en un inicio, de nos constituimos mediante un llamado, bueno, esto es muy lacaniano, pero si nos ponemos por un momento lacanianos, nos constituimos mediante un llamado, y es un llamado del otro, ¿sí? Y es entonces en donde podemos pensar de forma articulada que el deseo está ahí, atravesando esta forma en la que la madre hace este llamado, ¿no? Al, al bebé le tomará tiempo percatarse de que es el deseo del otro, ¿no? Sabemos, si lo pensamos con Pierre Aulanier, sabemos que en un inicio se cree que el asunto es autoengendrado, ¿no? Por eso hablamos también muy al inicio de que se trata de cómo se van constituyendo los bordes y las posibilidades de establecer una dentro y una afuera. Sí. Bueno, aquí estos bordes son difusos. No sé si respondí, Pepe, pero bueno, Sí, muchas gracias. creo que hay algunas preguntas. ¿Alguien? Hay dos. Bueno, le digo las dos y ya. La primera es de María del Carmen. Ujú. Ella más bien pide si puede explicar un poquito más la relación entre el narcisismo con el autismo. Y es Alondra Fernanda nos pregunta, ¿cómo en una familia de dos el niño puede evitar ser devorado por la madre narcisista cuando no hay una figura de castración o de contención? Bueno, vamos con la primera. Muy bien. ¿Cómo puede ser pensado el narcisismo en el autismo? Algo así fue. Yo bueno,
Yo lo que Sí, entiendo es más bien, y que me parece adelante. importante, ¿no? Porque yo lo que entiendo de la pregunta es cómo ubicar el narcisismo en una situación de autismo, ¿sí? O, bueno, no sé, y así ella, ¿no? Que nos corrija un poquito. Por ejemplo, la importancia de cómo se instaura o cómo se juega este pacto narcisista de las que habla Piera en las situaciones de autismo, por ejemplo, o cómo se constituye ese narcisismo o no durante el autismo, en una Sí, situación de autismo. sí. Bueno, definitivamente hay una herida narcisista profundísima, si estamos hablando de autismo. Y lo que podría decirte es que precisamente porque la madre se coloca de acuerdo o si pensamos en Piera Olanier, ella se coloca como portavoz de un discurso, ¿sí? Un discurso con el cual habla al niño y habla del niño, ¿sí? Pero por alguna razón, tiene que producirse un estado de encuentro, ¿sí? O si nos vamos con Lacan, tiene que producirse este llamado, un llamado a la existencia al cual el bebé tiene que responder. Entonces, esta voz es una voz invocante, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, para que pueda producirse, pueda realizarse este contrato narcisista del que hablamos hace un momento, que es todo aquello que antecede a la madre y al bebé, pero que dota a la madre para que precisamente haya todo un discurso en el cual el niño quede inserto en un mundo, ¿sí? Un mundo, llama ese mundo todo lo externo. La mamá en su calidad de portavoz dota tres condiciones importantes. Una es un linaje, ¿sí? O sea, la madre dice, yo soy tu madre, esta es tu familia, este es tu clan, estos somos, ¿sí? Es un linaje que lo antecede, le da una historia, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, en esta condición de portavoz, al hablar de él, al hablarle a él, le da una lengua, ¿sí? Y por último, la tercera condición, que es sumamente importante, le muestra una forma algo que tiene que ver con la transmisión de los afectos. Al colocarse en ese lugar, frente a esa infancia que llega al mundo, ¿no? Para que entonces pueda comenzar esta actividad constitutiva, ¿sí? Entonces, ahí es cuando Piera nos dice, cuando pecho y boca se encuentran, se inaugura el mundo, ¿no? Pero si esto falla, si este bebé no es convocado a la existencia, si este bebé no es invocado porque no se le habla, porque no se le convoca, porque no le muestran afectivamente una forma de ser y estar, porque no lo tocan, porque no lo invisten libidinalmente, entonces nunca se va a generar este pacto, ¿sí? Este pacto narcisista, este contrato que lo haga pertenecer y ser y estar. Y esto me parece que ahí sí tiene que ver con aquello que es mediante las condiciones subjetivas de la madre que atravesarán, por supuesto, toda la posibilidad de inicio de la vida de un infante, porque depende absolutamente de ella, ¿no? O de cualquiera que funja como tal, ¿eh? Hablemos porque luego la pregunta es, si se murió su mamá, pues cualquiera que lo cuide, ¿no? O sea, cualquiera que se instaure como la figura principal, como el cuidador principal de un bebé, puede ser el papá, por supuesto, ¿no? El que hace esa función
como función materna. Entonces, si esto no se produce, por supuesto que hay un daño narcisista profundo, porque no hay nada que le genere un enigma y que luego se sostenga. Y es, ¿qué me quiere? Que eso es lo que está en juego cuando una madre ama a su hijo, ¿no? ¿Qué me quiere? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué regresa? ¿Por qué no se va? ¿Por qué aparece? ¿Por qué me sonríe? ¿Por qué me abraza? Y eso es lo que va generando una movilidad subjetiva, constitutiva y constituyente, y que y si eso no ocurre, bueno, pues lo que tendremos es vacío. Y en el autismo, precisamente, eso no se produjo, ¿no? Pepe. Justamente yo lo que estaba pensando con esto, doctora, es como la falla del pacto narcisista, ¿no? Digo, ya con esto avanzamos a la siguiente pregunta, pero por ejemplo pensaba en cómo, sobre todo yo he escuchado mucha investigación en Argentina, en la parte de Sudamérica, sobre este tema, y una vez me llamó mucho la atención de que decían que hay mucho discurso que provoca el distanciamiento de la madre con su bebé y que esto provoca como situaciones de autismo. Y justo lo pensaba en la idea del contrato narcisista, porque a cualquier cosa no responsiva que sale de la idea narcisista del bebé, está mal el bebé. ¿Sí? O sea, no es que algo puede estar pasando, ¿no? Y inmediatamente se puede catalogar de un autismo o de un TDA, por ejemplo. Y entonces empieza a formarse un vacío, un abismo entre el reconocimiento, porque entonces ya no es el bebé que yo imaginaba o que yo quería, ¿no? Porque socialmente me están diciendo que este niño está mal, algo tiene. Bueno, recuerdan que les hablaba precisamente de estas formas de elección de objeto, ¿no? Se ama el objeto de acuerdo a lo que se ama el objeto de acuerdo a lo que se querría hacer. Bueno, cuando una madre queda colocada en una de estas figuras de elección de objeto narcisista, eso es lo que precisamente se producirá de complicado, ¿sí? Que como si fuera un mandato, el niño queda colocado, o la niña, quedan colocados para dar algo a cambio de lo que se les muestra en esa forma de ser amados, ¿sí? Por eso, después, la fantasía busca repetir eternamente el retorno a eso que se tuvo con ella. Por eso les hablaba del fantasma de retorno al vientre materno, ¿no? Es un fantasma en el que se cree que el otro también depende, ¿no? El otro depende de mí. O sea, esta madre logra salir tanto de sus casillas porque el hijo no le da lo que ella cree que debería de darle. Porque ella lo ama de acuerdo a lo que debería, de una u otra forma, acorde a la figura
de la que estemos hablando, de darle, ¿sí? Obviamente en la clínica hay mucho que hacer con los trastornos narcisistas, ¿no? Hay mucho que hacer. Es un trabajo profundo que además nos lleva a lugares oscuros, pero por eso la clínica de las adicciones o la clínica de la psicosomática, que entraña una dificultad narcisista profunda, ¿sí? Tiene que considerar esto, porque si no, entonces no podremos, en lo que se construye en el análisis, verdaderamente producir movimientos objetivos que a ellos les permita colocarse de otra forma, ¿no? Sí. Sí. Yo, bueno. Le hago la última pregunta, Sí, doctora, y ya con eso cerramos, si le parece bien, de acuerdo, porque parece que ya nadie más de acuerdo. Ajá. La pregunta es de Alondra, dice, ¿cómo en una familia de dos el niño puede evitar ser devorado por la madre narcisista cuando no hay una figura de castración o de contención? Sí, eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, ese sería nuestro lugar en la clínica, por ejemplo, ser ese tercero que produzca un corte, ¿no? Ser ese tercero que detenga a la madre de su voracidad. Ser ese tercero que haga borde, que le diga para, ¿sí? Que le diga a tu hijo que prohíba el incesto, que le diga no devorarás a tu hijo, ¿no? Que no es otra cosa. O sea, sabemos que la prohibición del incesto no es otra cosa más, o puede traducirse como, hijo, no copularás con tu madre, pero también a la madre. Madre, no reincorporarás a tu hijo. No te pertenece, no es extensión tuya. Para. Y esto es lo que hace que se instaure la represión. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos pensar nuestro lugar en la clínica, ¿no? Si ellos, si un niño con una madre en esas condiciones está, bueno, pues precisamente eso es lo que, de lo que se tratará nuestro lugar transferencial, ¿no? Sí. Bueno, sé que podemos hablar hasta el infinito, pero entonces pues podamos hacer una segunda Reunión. parte. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y muchas Gracias, gracias a doctora. todos por su presencia. Muchas gracias. Bueno, eh, con eso terminaríamos con el conservatorio del día de hoy. Lo que me gustaría, pues, a todos, maestra, también, a usted, si gusta acompañarnos, el próximo conversatorio sería para el último jueves de noviembre, Ok. que sería el día 28 de noviembre, justamente con el tema de las adicciones. Ah, qué maravilla. ¿No? Y sí tocó, mire. Nos lo va a compartir el doctor Luis Gómez, ¿sí? Exalumno de aquí de Espacio Psicoanalítico, y ya les diré en su momento la semblanza. Él es el que nos va a acompañar en nuestra próxima reunión, que sería igual a las 7 de la noche, y sería el último jueves de noviembre, que sería el día 28. ¿De acuerdo? De El link acuerdo. va a ser el mismo, entonces ahí lo pueden tener y se está haciendo la publicidad, las publicaciones para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Pues buenas noches. Bueno.
Buenas noches, que descansen. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Gracias. Gracias.